es más pequeño que tu uña, cabe en la punta de un dedo, y sin embargo, dentro de él viven miles de millones de piezas diminutas, invisibles para el ojo humano. Es el objeto más complejo que la humanidad ha aprendido a fabricar. Se llama chip, y hoy el mundo entero depende de él. Piensa en tu día, el despertador que te levanta, el café de la cafetera electrónica, el coche o el metro que te lleva al trabajo, el semáforo de la esquina, la tarjeta con la que pagas, el mensaje que envías. Detrás de cada uno de esos gestos invisibles hay chips trabajando. Tu teléfono, tu televisor, los aviones, los hospitales, los bancos, los misiles y toda la inteligencia artificial que está cambiando el planeta. Nada de eso funciona sin chips. Un mundo sin chips volvería de la noche a la mañana al siglo pasado. Por eso, estos pequeños trozos de silicio se convirtieron en el arma más poderosa del siglo XXI. Y por eso, las dos mayores potencias del mundo, Estados Unidos y China, están enfrascadas en una guerra secreta por controlarlos. En este video, te vamos a contar por qué un objeto tan pequeño asusta a los gobiernos más grandes, quién controla realmente su fabricación y cómo esta guerra invisible puede decidir qué país va a dominar el futuro. Prepárate, porque el mundo se juega mucho más de lo que imaginas en un grano de arena. Suscríbete, que esto apenas empieza. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un chip y por qué es tan importante? Un chip, o semiconductor, es el cerebro de todo aparato electrónico. Es una pastilla diminuta, hecha sobre todo de silicio, que contiene millones o miles de millones de interruptores microscópicos llamados transistores. Esos transistores se encienden y se apagan miles de millones de veces por segundo. Y de esa danza nace todo: los cálculos, la memoria, las imágenes, la inteligencia artificial. Piénsalo un momento. En los chips más avanzados de hoy, caben más de 50.000 millones de transistores en un espacio del tamaño de una uña. Es como meter una ciudad entera, con todas sus calles y edificios, en la cabeza de un alfiler. Cuanto más pequeños son esos transistores, más caben, y más potente y eficiente es el chip. Hoy hablamos de transistores de apenas unos pocos nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Hay componentes en un chip moderno más pequeños que un virus. Estamos manipulando la materia casi átomo por átomo. Durante décadas, la industria siguió una regla casi mágica. El número de transistores que caben en un chip se duplica más o menos cada 2 años. Es lo que hizo que, en apenas medio siglo, pasáramos de computadoras del tamaño de una habitación a un supercomputador en tu bolsillo. Cada vez más pequeño, más rápido, más barato. Pero llegar a esta escala se ha vuelto tan difícil y tan caro que hoy solo un puñado de empresas en todo el planeta es capaz de fabricar los chips más avanzados. Ese es el corazón de toda la guerra. No todos pueden jugar. Y lo más asombroso es de dónde sale todo esto. De la arena. Sí, el silicio, la materia prima de los chips, se extrae de la arena común, uno de los materiales más abundantes de la Tierra. Pero convertir un grano de arena en un chip es, quizás, el proceso de fabricación más difícil y preciso que existe. Primero, esa arena se purifica hasta obtener silicio casi perfecto y se moldea en cilindros que se cortan en obleas finísimas, redondas y espejadas, llamadas wafers. Después, sobre esos wafers se imprime el diseño del chip, capa sobre capa, con una precisión inimaginable. Todo esto ocurre en fábricas llamadas fabs, que están entre los lugares más limpios del universo. El aire dentro es miles de veces más puro que el de un quirófano, porque una sola mota de polvo
arruinaría el chip. Construir una sola de estas fábricas cuesta decenas de miles de millones de dólares, más que un portaaviones. Y fabricar un solo chip no es cosa de horas. Un wafer pasa por más de 1000 pasos distintos y puede tardar hasta 3 meses en completarse, viajando por decenas de máquinas gigantescas, capa tras capa, con una coreografía perfecta. Un error mínimo en cualquiera de esos pasos y todo se pierde. Por eso, en el mundo entero, apenas 3 empresas dominan realmente la fabricación de los chips de última generación. Y por encima de todas ellas, hay una máquina, una sola, que es la llave que abre esta puerta. Para dibujar esos transistores tan diminutos, hace falta una máquina de ciencia ficción. La fabrica una sola empresa en el mundo, en un país pequeño, la holandesa ASML. Su tecnología se llama litografía ultravioleta extrema y es tan compleja que se considera una de las máquinas más sofisticadas jamás construidas. Cada una de estas máquinas cuesta cientos de millones de euros, pesa toneladas y está formada por cientos de miles de piezas. Y lo que hace dentro es de locos. Dispara un láser contra diminutas gotas de estaño, decenas de miles de veces por segundo, creando por un instante un plasma más caliente que la superficie del Sol, solo para generar un tipo de luz ultravioleta extrema. Esa luz, guiada por los espejos más lisos jamás fabricados, es capaz de grabar detalles más finos que cualquier otra herramienta en la Tierra. Ni Estados Unidos, ni China, ni nadie más sabe fabricar esta máquina. Solo ASML. Lo fascinante es que ni siquiera ASML podría hacerlo sola. Su máquina reúne piezas de altísima precisión de empresas de Alemania, Estados Unidos y Japón. Un rompecabezas tecnológico que tardó décadas en resolverse. Es quizás el mejor ejemplo de lo difícil que es fabricar un chip moderno. Hace falta lo mejor de varios países a la vez. Y aquí está el primer gran movimiento de la guerra. Como esta máquina es un cuello de botella, un punto por el que todos tienen que pasar, Estados Unidos vio la oportunidad perfecta. Presionó a los Países Bajos y a Japón y consiguió que las máquinas más avanzadas quedaran prohibidas para China. Es como cortarle a un rival el acceso a la única herramienta que le permitiría alcanzarte. Sin esas máquinas, fabricar los chips más modernos se vuelve casi imposible. Ese fue el primer golpe, pero no el único. Ahora, la pieza más delicada de todo el tablero. Puede que las máquinas se fabriquen en Europa, pero los chips más avanzados del planeta se fabrican, en su inmensa mayoría, en un solo lugar, una isla del tamaño de un país pequeño, frente a las costas de China, Taiwán. Allí está la empresa más importante de la que quizás nunca habías oído hablar, TSMC. La fundó un hombre, Morris Chang, con una idea genial: no diseñar chips propios, sino fabricar a la perfección los que otros diseñan. Así, empresas como Apple o Nvidia inventan el chip y TSMC lo construye. Esa idea convirtió a una compañía de una pequeña isla en el taller más importante del planeta. Se calcula que alrededor de 9 de cada 10 chips más avanzados del mundo salen de Taiwán. Piensa en lo que eso significa. El objeto del que depende toda la economía y toda la tecnología moderna se fabrica, casi por completo, en una pequeña isla que China considera parte de su territorio y que Estados Unidos se ha comprometido a proteger. A esa dependencia tan peligrosa la llaman el escudo de silicio. Mientras Taiwán fabrique los chips del mundo, el mundo entero tiene motivos para protegerla, pero también la convierte en el punto más caliente del planeta. Los expertos advierten de un escenario aterrador. Si China intentara tomar la isla por la fuerza
o si estallara un conflicto, la fabricación de los chips más avanzados del mundo podría detenerse de golpe, y sin esos chips se paralizarían fábricas, coches, teléfonos y ejércitos enteros en todo el planeta. Sería un terremoto económico global como nunca hemos visto. Por eso, los ojos de las dos superpotencias están clavados día y noche en esa pequeña isla. Y entonces llegó la inteligencia artificial y lo cambió todo, porque para entrenar la IA hacen falta unos chips muy especiales, ultrapotentes, y hay una empresa que domina ese mercado como nadie: NVIDIA. Los chips de NVIDIA se convirtieron en el petróleo de la era de la inteligencia artificial, y hay un motivo por el que casi nadie puede competir con ellos. Durante años, NVIDIA no solo construyó los mejores chips, sino también el software que todos los programadores del mundo aprendieron a usar. Esa combinación creó un muro casi imposible de saltar. Todas las grandes empresas del mundo quieren sus chips, los necesitan y pelean por ellos. Para entrenar una sola inteligencia artificial moderna, hacen falta decenas de miles de estos chips, funcionando juntos en centros de datos que cuestan miles de millones. Esa demanda disparó a NVIDIA hasta convertirla en una de las compañías más valiosas de la historia, superando un valor de billones de dólares. Quien controla estos chips, controla la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial de todo un país. Se convirtieron, literalmente, en un arma estratégica. Para hacerte una idea del tamaño de esto, las empresas están construyendo centros de datos enormes, del tamaño de varios campos de fútbol, llenos de decenas de miles de estos chips funcionando a la vez. Consumen tanta electricidad como una ciudad pequeña y cuestan miles de millones de dólares cada uno. Son, en la práctica, las nuevas fábricas del mundo. En lugar de producir coches o ropa, producen inteligencia. Y adivina quién quiere desesperadamente esos chips: China, porque sabe que la carrera por la inteligencia artificial se gana o se pierde con ellos. Y aquí es donde la guerra se vuelve feroz. Estados Unidos entendió algo clave: que su mayor ventaja sobre China no eran los soldados ni las bombas, sino los chips. Así que decidió usarlos como arma. En los últimos años, Washington fue cerrando la puerta, una tras otra. Prohibió la venta a China de las máquinas más avanzadas de ASML. Prohibió venderle los chips de inteligencia artificial más potentes de NVIDIA. Incluso los modelos que NVIDIA diseñó especialmente para poder venderlos a China, como los llamados H20 y H200, terminaron bloqueados o frenados, y sus ventas al país se desplomaron casi a cero. La idea de Estados Unidos es simple y brutal: mantener a China varios pasos por detrás en la tecnología más importante del siglo. Los estrategas lo llaman patio pequeño, valla alta. No bloquear todo, sino poner un muro altísimo alrededor de lo más crítico: los chips más avanzados y las máquinas para fabricarlos. Pero un arma tan valiosa crea también un mercado negro. Empezaron a aparecer historias de chips de NVIDIA entrando de contrabando en China a través de otros países, escondidos en maletas y camiones, vendidos a precios varias veces más altos. Cuando algo vale tanto, siempre hay quien encuentra la manera. Aún así, la apuesta de Washington era clara: sin acceso legal a los mejores chips y máquinas, China no podría alcanzar a Occidente en inteligencia artificial. Pero esta arma es de doble filo. China era uno de los mayores clientes del mundo, y de golpe, empresas como NVIDIA perdieron miles de millones de dólares en ventas que ya no podían hacer. Y lo más importante, al cerrarle la puerta, Estados Unidos empujó a China a hacer justo lo que más temía:
construir su propia industria de chips a toda velocidad, para no volver a depender de nadie. Porque subestimar a China en tecnología ya se ha demostrado muchas veces que es un grave error. Lejos de rendirse, China respondió con todo. Convirtió los chips en una prioridad nacional y lanzó un plan gigantesco para fabricar los suyos propios, con un objetivo claro: dejar de depender de nadie. Puso sobre la mesa una fortuna del orden de $150.000 millones para impulsar su industria. Y llegó un momento que sacudió a todo Occidente. Cuando muchos creían que las sanciones habían frenado a China, la gigante Huawei lanzó de repente un teléfono con un chip avanzado, fabricado dentro de China, algo que se suponía imposible sin las máquinas prohibidas. Fue una bofetada tecnológica que demostró que China estaba encontrando su propio camino. Su principal fábrica, SMIC, siguió avanzando hacia chips cada vez más modernos, y Huawei empezó a fabricar sus propios chips de inteligencia artificial para desafiar directamente a Nvidia. Todavía están por detrás, con menos eficiencia y más dificultades, pero avanzan sin parar, con una determinación de largo plazo. China no busca ganar mañana, busca no depender de nadie nunca más. Y China guardaba una carta poderosísima, porque controla la inmensa mayoría de las llamadas tierras raras del mundo, un grupo de minerales esenciales para fabricar casi toda la tecnología, desde los chips hasta los coches eléctricos, los imanes y hasta el armamento. China no solo extrae la mayor parte, refina cerca del 90% de todo lo que se usa en el planeta. Así que respondió al bloqueo con su propio bloqueo, restringiendo la exportación de algunos de estos minerales críticos. El resultado fue inmediato. Los precios de algunos se multiplicaron por varias veces, y medio mundo se dio cuenta, de golpe, de lo dependiente que era de China para su propia tecnología. El mensaje fue claro y devastador. Si tú me cierras los chips, yo te cierro los minerales con los que se hacen. Nadie sale ileso de esta guerra. Así que llegamos a la gran pregunta: ¿quién va a ganar la guerra de los chips? La verdad honesta es que nadie lo sabe todavía, pero lo que está en juego es enorme. Estados Unidos tiene por ahora la delantera, controla el diseño, las máquinas y, a través de sus aliados, la fabricación de los chips más avanzados. Consciente del peligro de depender de una sola isla, está gastando decenas de miles de millones para atraer fábricas a su propio suelo. La propia TSMC ya está construyendo enormes plantas en Estados Unidos. Pero China avanza con una velocidad y una determinación que asustan, dispuesta a gastar lo que haga falta y a alcanzar la autosuficiencia, cueste lo que cueste. Y esta guerra tiene un precio para todos. Con sus bloqueos mutuos, los chips por un lado, las tierras raras por el otro, los dos gigantes están poco a poco separando sus tecnologías en dos mundos distintos. Los expertos lo llaman el divorcio tecnológico. El problema es que, cuando las dos mayores economías del planeta dejan de cooperar y empiezan a levantar muros, todo se vuelve más caro y más lento. Para las empresas, para los países y, al final, también para ti. Porque esto no va solo de teléfonos o computadoras. Va de quién va a controlar la inteligencia artificial, la tecnología militar, la economía y el poder del mundo en las próximas décadas. El país que domine la fabricación de los chips más avanzados tendrá en sus manos la llave del futuro. Algunos comparan los chips con lo que fue el petróleo en el siglo XX, el recurso que decidía quién era rico y quién era pobre, quién ganaba las guerras y quién las perdía. Pero los chips son todavía más difíciles de conseguir.
Porque no basta con tenerlos bajo tierra, hay que saber fabricarlos, y eso solo lo dominan unos pocos. Por eso, las dos mayores potencias del planeta están dispuestas a todo por ese pequeño trozo de silicio. Y quizás esa sea la mayor lección de esta historia. Ningún país, por poderoso que sea, fabrica un chip solo. El diseño nace en un lugar, las máquinas en otro, los minerales en otro, la fabricación en otro más. Durante décadas, el mundo entero cooperó, sin darse cuenta, para crear el objeto más complejo de la historia. Y ahora, esa misma red se ha convertido en un campo de batalla, donde cada país intenta controlar su pedacito de la cadena para tener la sartén por el mango. La próxima vez que uses tu teléfono, recuerda esto. Dentro de él, late uno de los objetos más increíbles y más disputados de la historia. Un grano de arena, purificado y grabado átomo por átomo, convertido en el verdadero campo de batalla del siglo XXI. Si este video te abrió los ojos sobre la guerra invisible que decide el mundo, esto es solo el comienzo. En Código Futuro, te contamos, como un documental, las batallas, las empresas y las tecnologías que están construyendo el mañana. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo, porque el futuro no se está acercando. Ya llegó.